Ministerios bajo la sombra del Omnipotente presenta desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al pastor Julio César Ponce Martínez, licenciado en Teología y Ciencias Pastorales. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos escuchan, deseo de todo corazón que los temas que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes hayan sido de bendición. Antes de comenzar este tema les sugiero escuchen los anteriores: el nombre de Dios, las dos creaciones, de dónde tomó esposa Caín y el origen de los gigantes. En ese orden para que puedan entender todo lo que hasta aquí hemos enseñado. Hoy trataremos un tema titulado La Trinidad, el cual se ha vuelto un tema delicado debido a las corrientes ideológicas que surgieron al malinterpretar algunos textos bíblicos. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nacieron dos corrientes ideológicas, los solo Jesús y los trinitarios, que aparentemente van en contra la una de la otra, pero que a su vez están ligadas entre sí, ya que supuestamente se contradicen, pero finalmente concuerdan diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, es la misma persona que el Padre. Los trinitarios dicen que Jesús es el Padre, manifestado como Hijo de Dios, y Jesucristo manifestado como Espíritu Santo, diciendo que son la misma persona, por lo que explicaré a grosso modo algunos versículos de la Biblia que han sido malinterpretados. Para muchas de las personas que escuchen este tema, les será muy difícil borrar de su mente el concepto de Trinidad, por lo que pido sean pacientes y escuchen atentamente hasta el final del tema, y que el Espíritu de Dios les dé el entendimiento necesario para así comprender la palabra de Dios. Aclaro, yo soy trinitario, pero no como los trinitarios comunes. Yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, pero no solo en Él, sino que también en el Padre y en su Espíritu Santo. Pero con esto no estoy diciendo que son las mismas personas. Aquí tenemos algunos textos bíblicos malinterpretados que supuestamente afirman la Trinidad o el Dios Trino o Triuno, comenzando con Mateo 28, 18, 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús está diciendo que toda potestad se le es dado en el cielo y en la tierra, se está refiriendo que tiene poder de parte de Dios sobre los terrenales y los celestiales. En otras palabras, sobre los nacidos de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo son los celestiales y los que no han nacido de nuevo son los terrenales o carnales. En una ocasión Jesús dijo: Nada puede recibir el hombre si no le es dado de arriba, o sea, del cielo, o más bien dicho, de parte de Dios el Padre. Como Jesús dijo: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es del Padre, el cual también estaba en Jesús. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, porque Jesús recibió el poder del Padre, el cual es trino. Es triuno porque tiene alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros somos triunos porque estamos formados como el Padre, con alma, cuerpo y espíritu. Como lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, solo que Dios el Padre es 3 veces santo, santo de alma, santo de cuerpo y santo de espíritu. Y también el Padre quiere que seamos 3 veces santos, en espíritu, alma y cuerpo, por lo cual también somos trinos, como nuestro Padre Celestial, tripartitos con alma, cuerpo y espíritu. Estos son algunos textos de la Trinidad de Dios el Padre y la Trinidad de los seres humanos. Alma de Dios Padre, Levítico 26, 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. En este versículo Dios el Padre está profetizando por medio de su siervo Moisés acerca de su tabernáculo viviente, el cual vendría siendo Jesucristo, su Hijo amado, el primogénito de una nueva creación.
Levítico 26:30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Aquí Dios está diciendo claro que Él abominará a todo idólatra adorador de imágenes, no importando el nombre de la imagen que sea, siempre y cuando se le venere, es decir, que adoren a la criatura antes que al Creador. Romanos 1:25. Espíritu de Dios Padre. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios dio un plazo de 120 años para que los hombres se arrepintiesen de sus pecados. Pero como no fue así, pasados los 120 años vino el diluvio. Y habla de que son carne, refiriéndose a carnales, es decir, que hacían las obras de la carne, mencionado en Gálatas 5:19 al 21. Cuerpo de Dios Padre. Éxodo 33:21 al 23. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En este versículo vemos claramente que Dios le muestra su cuerpo a Moisés, le cubre con su mano para que no le vea su rostro al pasar frente a él, dejándole ver solo sus espaldas. Con estos textos comprobamos que Dios el Padre de las luces es tripartito, es decir, tiene cuerpo, alma y espíritu. Y por lo tanto es trino, es decir, 3 veces santo, en espíritu, alma y cuerpo. Ahora veremos a los seres humanos tripartitos, creados a imagen de Dios con alma, cuerpo y espíritu. Alma y espíritu de Jacob, más conocido por Israel. Génesis 49:6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Alma y espíritu de Ana. Primera de Samuel 1:15. Y a Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Alma de los seres humanos. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto se hacía mientras venía el Mesías prometido por Dios desde Génesis 3:15. Cuando el hombre pecó, Dios trazó el plan perfecto de salvación, el cual es Jesucristo, el sacrificio perfecto. Espíritu del ser humano. Job 10:12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Cuerpo del ser humano. Levítico 13:2. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Levítico 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El texto que nos habla de nosotros como personas tripartitas es Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese motivo es que en el cielo los querubines dicen: Santo, 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 en Apocalipsis 4:8. En otras palabras, los querubines están diciendo que Dios el Padre es 3 veces santo, santo de cuerpo, santo de alma y santo de espíritu.
Por eso también el apóstol Pablo nos dice que seamos 3 veces santos, como nuestro Padre lo es, en 1 de Tesalonicenses 5:23. Como nosotros estamos formados o conformados de 3 partes, el apóstol Pablo nos insta a santificarnos en las 3 partes que componen en sí todo nuestro ser, ya que somos tripartitos como nuestro Padre Celestial. Solo que, como nuestro Padre es 3 veces santo, nos exige que nosotros, como sus hijos, siendo tripartitos, también seamos trinos, es decir, nuestras 3 partes sean santificadas para verle algún día. Algunos textos malinterpretados por los trinitarios, por los que ellos afirman que Jesucristo es Dios el Padre, manifestado como Hijo de Dios, siendo así la misma persona, son Romanos 9:3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este texto es malinterpretado simplemente por no respetar una coma, en donde dice, según la carne, coma, vino Cristo, coma, el cual es Dios sobre todas las cosas. Para este texto tenemos su contexto, para no tener un solo pretexto, para no pensar que Jesucristo sea Dios el Padre, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo fue el primer Adán, el terrenal, ya que Jesucristo es el segundo Adán, el celestial o espiritual, lo cual es lo mismo. Primer hombre terrenal o primer hijo de Dios terrenal, Lucas 3:38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y el segundo hombre celestial llamado Jesús, también hijo de Dios. Luego entonces, esto quiere decir que los dos son hijos de Dios, solo que uno es terrenal y el otro es espiritual. El primero no venció la carne para vivir en el espíritu, y el segundo venció la carne para vivir en el espíritu. Y nosotros, los nacidos de nuevo, si vencemos, si hacemos morir y sepultamos al viejo hombre carnal, para ya no andar en la carne, sino en el espíritu, o sea, en Dios y Dios en nosotros. Para explicar esto leeremos un texto del apóstol Pablo a los Corintios, 1 de Corintios 15, 27 al 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Aquí este texto claramente está diciendo que Dios el Padre de Jesucristo no está sujeto a Jesucristo, sino que Jesucristo está sujeto al Padre. 1 de Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que el texto de Romanos 9:5 no es un pretexto para decir que Jesucristo sea Dios el Padre, solo que los que no saben leer tergiversaron el texto para afirmar que Jesús es Dios el Padre, y esto es mentira, porque las Sagradas Escrituras no dicen tales cosas. Un texto más para afirmar que Jesucristo no se levantó dentro de los muertos por sí solo, como algunos así lo predican, sino que Dios nuestro Padre lo resucitó por medio de su Santo Espíritu, el cual habitaba en Jesús, el Hijo de Dios. Romanos 8:11. Y si el mismo Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este texto dice claramente que lo mismo que hizo Dios el Padre con nuestro hermano Jesucristo, el primogénito de una nueva creación, lo mismo hará con nosotros resucitándonos dentro de los muertos, si es que el Espíritu de Dios sigue morando en nosotros.
Y esto es tan importante que el mismo rey David dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Otro texto malinterpretado para afirmar la Trinidad, diciendo que Jesucristo es el mismo Dios Padre, hecho como Hijo, se encuentra en San Juan capítulo 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si este versículo está diciendo que en el principio era el Verbo, no está hablando de Dios el Padre, sino de Jesús, el Hijo de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, y Jesucristo tuvo un principio y tuvo un fin. Él nació, creció y murió, solo que como nunca pecó, Él fue resucitado por Dios el Padre por medio de su Santo Espíritu. Y de esta manera Él vive para siempre. Amén. Dice: en el principio era el Verbo. Esto quiere decir que en el principio era la palabra de Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esto lo dice el apóstol Juan, porque Dios y su palabra son uno. Dios no puede negarse a sí mismo. Y cuando dice como la del unigénito del Padre, es porque Jesús no es único Hijo de Dios. Jesús fue el único Hijo de Dios engendrado en María. Los demás hijos fueron engendrados por Jesucristo a través de su Santo Espíritu, es decir, a través del Espíritu Santo, el Padre, que moraba en Él, el cual se encontraba en Jesús únicamente. Claro está, aquí en la tierra, porque en su trono Dios el Padre está completo con alma, cuerpo y espíritu. Entonces, Dios en el principio creó todo con su palabra. Estamos hablando de otro principio, el principio de la caída del primer Adán, o del primer hombre, o del primer Hijo de Dios, el terrenal. Luego entonces, aquí el apóstol Juan está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el segundo Adán, el segundo Hijo de Dios, el celestial o espiritual, el primogénito de una nueva creación, porque Dios el Padre no tiene principio ni tiene fin. Y Jesucristo tuvo un principio y tuvo un fin. Nació, creció y murió. Y después fue resucitado por el Padre por medio de su Espíritu, el cual moraba en él. El apóstol Juan está diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, solo era una palabra profética en el principio de la caída del primer Adán. Esta palabra profética fue dicha a Adán y a Eva cuando estos pecaron, revelado esto a su siervo Moisés. En otras palabras, en el principio de la caída del primer hombre o primer Hijo de Dios, mencionado en el segundo tema, donde hablamos acerca de las dos creaciones, en ese entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, tan solo era la palabra, y esta palabra profética de Dios dada a Adán, escrita y revelada a su siervo Moisés en Génesis 3:15. Esta palabra profética dada a Adán en el principio de su caída, por fin llegó al cumplimiento haciéndose carne. Pero para explicar mejor esto pondré un solo ejemplo. Suponiendo que ya ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, suponiendo, porque en ese entonces yo ya no estaría aquí, ya que seré arrebatado por Dios el Padre por medio de su Santo Espíritu. Suponiendo que ya se ha manifestado el Hijo de Pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, en otras palabras, el presidente mundial, el cual mandará a poner una marca en la mano derecha o en la frente. Esto solamente era una palabra profética de parte de Dios dada al apóstol Juan en la isla de Patmos, que nadie podría comprar ni vender si no tuviera la marca en la mano derecha o en la frente. Pero eso solo era una palabra, o sea, solo era el verbo de Dios o la palabra de Dios dada al apóstol que nadie podría comprar ni vender si no tuviera la marca de la bestia. Esto es lo mismo, en el principio solo era una palabra dada por Dios al apóstol Juan. Esto es nuevo para los seres humanos y muy normal, porque no tienen ojos espirituales y todo lo ven terrenalmente, pero para Dios y para los profetas esto ya es historia, ya que el apóstol Juan tiene muchos años que lo profetizó. Él lo dijo aproximadamente en el año 60 después de Cristo Jesús, y nosotros estamos viviendo en el 2018. Lo mismo pasó con la palabra dada a Adán y a Eva en el principio de su caída, y esto a su vez revelado por Dios a su siervo Moisés, escrita en el capítulo 3:15 del libro de Génesis.
solo que en ese entonces era únicamente la palabra profética. Otro texto malinterpretado para aceptar que Jesucristo es el mismo Dios Padre, solo que manifestado como Hijo, lo encontramos en Hebreos 7:1-4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hablando de Melquisedec, dice sin genealogía, ni principio, ni fin de días. Esto quiere decir que las Escrituras no registran o no está escrito quién es su padre, ya que Dios lo constituyó formalmente muchos años después a Aarón como sumo sacerdote para el pueblo de Dios por medio de Moisés, descendiente de la tribu de Leví. Pero cuando Melquisedec aparece a Abraham, no se sabe su genealogía ni cuándo murió. Todo lo contrario con el sumo sacerdote Aarón. De este sacerdote se sabe su genealogía, su nacimiento y su muerte. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús no tiene genealogía, ya que la genealogía que marca las Escrituras termina en José, y la genealogía la cual viene Jesús es de María, y la genealogía de María no lo registra la Biblia. Pero nosotros sabemos que el padre de Jesús no es José, sino Dios Todopoderoso, el cual es el Eterno, el mismo padre del primer Adán, el terrenal. Otro texto malinterpretado para afirmar que Jesús es el mismo Dios Padre se encuentra en San Juan 10:30, en donde Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no dijo yo y el Padre soy el mismo, sino que dijo yo y el Padre uno somos. El apóstol Pablo dice que el que se une al Señor, uno es con el Señor, o sea, un solo espíritu. El Espíritu Santo del Padre que está en Jesús, también en nosotros como seres celestiales o espirituales, unidos al Espíritu de Dios. Y como es un solo Espíritu Santo, ya no somos más dos espíritus, sino un mismo espíritu, el del Padre. Tanto que Jesús dijo: ¿me estás viendo a mí? Estás viendo al Padre, ya que Jesús es la imagen del Dios invisible, y Jesús quiere que crezcamos a la imagen de Dios, o sea, a la imagen de Jesucristo, la cual es la imagen de Dios el Padre. Por eso es que Jesucristo constituyó los 5 ministerios para crecer a la imagen de Él, la cual es la imagen de Dios el Padre. Por lo que Jesús dijo: desde ahora ya no me veréis hasta que digáis bendito aquel que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, en el nombre de Dios el Padre, el cual es Jesús, como ya lo hablamos en el primer tema, el nombre de Dios. Otro texto malinterpretado para afirmar que Jesucristo es el mismo Padre manifestado como Hijo, cuando dicen las Escrituras que Dios fue manifestado en carne, 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto quiere decir que Dios a través de su Espíritu engendró a su Hijo, y una vez estando su Hijo en carne, Dios se manifestaría en Jesucristo, haciendo morada en Él. Pero después dijo Jesús que se manifestaría con nosotros, y no con el mundo, o sea, con el mundano o pagano. Tanto así que Él dijo que vendría a ser morada en nosotros juntamente con el Padre. De igual manera, Dios había hecho de su morada a Jesucristo, y hoy en día también nosotros somos habitación o templos de Dios viviente, o sea, del Padre eterno. Y a su vez nuevamente Dios manifestado en carne, los cuales somos nosotros, los nacidos de nuevo. Aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
Otro texto malinterpretado para afirmar que Jesús es el mismo Dios Padre, donde dice que Él fue desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Claramente nos dice el apóstol Pedro que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de una nueva creación, fue predestinado para morir por nuestros delitos y pecados, predestinado por el Padre para servir de expiación de nuestros pecados. Amén. ¿Y por qué dice desde antes de la fundación del mundo? Porque cuando Adán y Eva pecaron, aún no existía el mundo. O sea, el mundano o pagano o pecadores en general, ya que en ese entonces solo Adán y Eva habían pecado, pero los seres humanos no habían pecado. Estos se corrompieron con la llegada de Caín y posteriormente en la mezcla de las razas de los hijos de Dios con los seres humanos que nos menciona el capítulo 6 de Génesis. Esto explicado formalmente en el tercero y cuarto tema, de donde tomó esposa Caín y el origen de los gigantes respectivamente, ya que en ese entonces solo existía el globo terráqueo, pero no existía el mundo, lo cual son cosas totalmente distintas. Por eso dicen las Escrituras que cuando Dios el Padre soltó la palabra profética a Adán, aún no tenía ningún hijo, de los cuales uno llamado Caín no quiso redimir sus pecados como sí lo hizo su hermano Abel, porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que el mundo o lo mundano o pagano no existía, porque aún Caín no mataba a su hermano Abel y tampoco Caín no mezclaba su semilla con la de los seres humanos creados por la palabra de Dios en el día sexto de la creación. Más adelante nacieron los mundanos o paganos al mezclarse los hijos de Dios con los seres humanos, más conocidos como los hijos de los hombres. Y así sucesivamente podríamos explicar muchos versículos malinterpretados, pero eso lo hablaremos en otro tema. Así que el Espíritu de Dios, el Padre, no es una persona, sino que es parte de la personalidad o del ser del Padre, el cual dijimos que está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Y Él a través de su Santo Espíritu puede estar en muchos lugares a su vez, ya que Él es omnipresente. Concluimos en que Jesús es el Hijo de Dios Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hasta la próxima, donde hablaremos de textos malinterpretados por teólogos. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Contáctanos al correo electrónico juliocesar.onmar@gmail.com o al teléfono 961-119-4496 o en nuestra red social en Facebook Julio César Ponce Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Bajo la Sombra del Omnipotente.